Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bonita, hermosa. Gracias, linda. Daddy, muy bien, buenas noches. Muy bien, muy bien. Sí. La vida me sonríe, Daddy. Muy bien. Ya me lo dijiste 2 veces, ¿no te está yendo bien? No, sí. Tengo una cuchita para usted en casa. Muy bien, muy bien. No, muy bien, Daddy. Ya tenemos aquí nuestros primeros invitados para hablar precisamente del tema que adelantó Juan. Nos visita Diana Conti, diputada nacional del Frente para la Victoria. También Mónica López, diputada nacional del Frente Renovador. Carla Carrizo, diputada nacional de Suma Maseco. Bienvenidas. Buenas, chicas. Muy buenas mozas, muy lindas las tres. Empilchan de auroras el cotorro la presencia de estas 3 mujeres hermosas. Qué lindo. Bueno, ¿qué pasó en Tucumán, chicas? ¿Me cuentan a mi tía Elvira? Y bueno, yo creo que lo que pasó se podría haber resuelto o podría haberse evitado si en serio nos ponemos a trabajar en la democratización también de la elección, que significa el voto electrónico, la boleta única electrónica. Me parece que el mundo tiene que ir hacia ese lugar. Y le voy a contar una experiencia, porque yo he sido vedora tanto en Estados Unidos como en Venezuela, en las elecciones de hace 3 años, del noviembre del 2012 y en la elección de abril, la elección que fue de Maduro contra Capriles. Y la verdad que con la dicotomía política que tienen estos 2 países, sin embargo, hay una cosa que los une que tiene que ver con la cuestión de la democracia. Y nosotros estamos muy lejos de todo eso. Nosotros todavía estamos discutiendo con la urna, con el incendio de urna, con aprieta a los fiscales. Me parece que tenemos que ir a avanzar. Así como Cristina supo armar la politización entre todos nosotros, porque somos muy políticos, estamos muy politizados, también tenemos que empezar a tratar este tema del voto electrónico, la boleta única electrónica. Yo soy autora de la ley en provincia y la verdad que todavía no está reglamentada, y el gobierno tiene un ministro que es el ministro del Interior y Transporte, que ha sido uno de los que más ha trabajado sobre el tema del voto electrónico cuando fue ministro de Felipe Solá. Así que me parece que hay todo un sistema que tiene que empezar a brevar ahí, ¿no? Ese es el punto que vos ves, el alfiler de lo que pasó en Tucumán. Yo creo que sí. Sí, antes de abrirlo con el futuro, ¿no? Nosotros tenemos una elección el 25 de octubre. Y la verdad que lo que no podemos ir a la urna, y la gente, la sociedad no puede ir a la urna pensando que puede pasar lo mismo que en Tucumán. Cuando le preguntamos a Rosy acá... Perdón, tiene su opinión porque no ganaron, porque si hubieran tenido al próximo gobernador... No, por eso, pero para quedarme un cachito ahí en esto para un gobernador. Graficar a la gente. Digo, Rosy me decía que no hay mejor cosa que el voto papel, porque vos podés abrir la urna y no se sabe si eso se puede hacer con lo electrónico. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? Con el electrónico se puede hacer, es decir, si vos tenés una diferencia que tiene que ver... En Venezuela el Colegio Nacional Electoral lo maneja el gobierno, en Estados Unidos lo maneja la justicia. Nosotros hoy la elección, hoy por hoy, lo que dice nuestro código electoral es que la elección la controla la justicia electoral. Si el voto electrónico, la boleta única electrónica, la siguiera manejando la elección, la justicia sería mucho más, por lo menos mucho más transparente que lo que es ahora. Ahora, de ganar, de perder, la verdad que no es una cuestión de ganar o perder. Yo creo que hoy hay una ciudad movilizada como es la de Tucumán, pidiendo respuesta a la política, a nosotros, qué es lo que estamos haciendo con la democracia. Carrillo. 2 observaciones que me parecen importantes. Eso, digamos, no sé el tema del voto electrónico en sí, porque hay distintos tipos de modelos. No el proceso de votación electrónica garantiza legitimidad. De hecho, en Alemania, digamos, no podemos discutir de que los alemanes son digamos, sistemáticos y garantistas, y la Corte Suprema, digamos, electoral de Alemania lo rechazó. O sea, y nosotros mismos desde Suma Maseco hemos judicializado el tema del voto electrónico por el diseño y demás. Es decir, acá el punto es el sistema electoral, porque ¿qué nos enseña el caso de Tucumán? Y primera cuestión, esto no es una cuestión provincial, es una cuestión nacional, porque nos impacta todo independientemente de la campaña presidencial. Porque primero los tucumanos son argentinos y la intervención federal está en la Constitución para garantizar mismos derechos en todo el territorio. Entonces yo creo que el caso de Tucumán nos enseña 2 cosas. Primero, el sistema electoral de Tucumán no va más, porque no puede ser una provincia donde haya 25.000 candidatos en un universo electoral de 1.100.000 personas, donde un candidato cada 40 personas. Es decir, ¿quién financia lo público en Argentina? La ciudadanía, y está bien que el financiamiento sea público, pero los excesos están mal. Es decir,
Eso es clientelismo exacerbado, exceso de competitividad. Hay que terminar con ese sistema, digamos, electoral, regular la cantidad de partidos, porque pocos partidos a los que se les puede exigir mucho representan mejor que mucho a los que se les puede exigir muy poco. Así que esa es la primera lección. Y la segunda, el tema de la violencia, independientemente, la violencia política en el sentido de la quema de urnas, de los procesos irregulares, independientemente de si la urna era del gobierno o de la oposición, no importa, es anecdótico. Ahí yo creo que el rechazo a la violencia tiene que ser unánime de tanto de los candidatos a la oposición como del gobierno, porque la violencia no se negocia. Las reglas sí están para eso y la violencia no tiene retorno. Y ahí creo que nos interpela a toda la dirigencia. Ni un paso frente a la violencia, simbólica, verbal, etcétera. Esto me parece que son las dos lecciones. Sí, no, yo creo que la violencia política que se manifestó en ese caso y en otras regiones se dan a veces, es repudiable absolutamente y lo ha sido por todos y sin importar quién produjo la violencia. Los sistemas electorales complejos yo tendería a simplificarlos. Lo que ocurre es que cada vez que vos llevás eso a la discusión parlamentaria, en este caso no es tema del Congreso Nacional, el sistema electoral de Tucumán es local, no interviene lo nacional, no intervino en esta elección. Hay que escuchar todas las voces, no es fácil. Cuando vos decís quiero que se simplifique el número de partidos políticos, nos pueden tildar de que estamos en contra de la pluralidad democrática. Respecto de boleta única o no boleta única, respecto al voto electrónico, bueno, lo venimos discutiendo hace un montón de años. Alemania avanzó con voto electrónico y ahora está volviendo atrás porque para ellos no es garantía de transparencia. En Salta tenemos voto electrónico. En la ciudad se quiso implementar. Yo he visto también que cuando las ONGs y algunos partidos promueven mucho el voto electrónico, hay detrás también negocios económicos por detrás, porque cambiar todo un sistema electoral y llevarlo al voto electrónico es una decisión política también de invertir dinero hacia un cambio electoral. Estos planteos en general sí, lo que pasa son que inútiles cuando se debaten en un año electoral, porque en un año electoral, en medio de calendarios electorales, es una discusión que sabemos que aunque nos pusiéramos de acuerdo aquí, no se va a implementar ahora. Por eso creo que es desviar la atención, porque en Tucumán repudiamos todos, Scioli lo ha hecho, todos los colores políticos repudiamos la violencia política, pero lo que ocurre es que acá hay dos fuerzas políticas que no reconocen la legitimidad de un ganador. Y eso también genera violencia política. Eso es lo más violento políticamente, porque no están reconociendo el valor de la soberanía popular tucumana. ¿Qué problema habría ¿cómo se llama? Contar votos de nuevo. No, si se dijo que abran todas las urnas que quieran, que en los lugares donde las urnas fueron quemadas, que no llegan al 1% de la cantidad, que se vuelva a votar. Pero vos no podés tirar abajo toda una elección por 42 urnas quemadas, porque hubo violencia física entre personas y hubo heridas. También pensemos que hubo en Tucumán una oposición que fuertemente intentó prohibir que los menores voten, que los menores habilitados a votar voten, que se postergue la fecha electoral. O sea, acá parece que el perdidoso en la elección necesitaba más tiempo para poder intentar también, pero nada justifica ganar. La violencia. Vos podés ganar o perder en una elección. Yo no estoy justificando elección. la violencia, Y Mónica. además con una cuestión de Yo no costo. estoy justificando la violencia. No, por eso. Para mí son dos cosas distintas, pero vos por la violencia en un pedazo de la población, vos no podés desconocer el voto del resto, que es la mayoría de los tucumanos. No, por supuesto que no. No, brevemente decir simplemente, digamos, que coincido en general con Diana claramente, pero también el tema de la magnitud, no es por la cantidad de urnas, digamos, ¿no? Si sea, digamos, la magnitud, por supuesto que se dice que es solamente menos de un 1% del total de las urnas que estaban en juego, que creo que son 42. Pero sí creo que cuando las reglas no están claras, por las razones que sean, digamos, porque hubo violencia, porque había votos en una urna que estaba cerrada o por lo que sea, mejor si la justicia electoral alarga el resultado, porque no se trata de ganadores o perdedores, sino de tener certeza finalmente en el gobierno que empiece, digamos. Y esto tiene que ver con la legitimidad. Entonces me parece a mí que el aprendizaje es las reglas valen, digamos, y si tardan más tiempo, porque de hecho el oficialismo ganó en 20 provincias y no hubo disputas, digamos, pero cuando hay alguna irregularidad genera sospecha.
Yo creo que es también de todas por el tema maneras, de crear certeza. estas experiencias han sido, en Santa Fe más o menos ha pasado lo mismo. Digo, ¿cómo va a ser de aquí hasta octubre? Digo, ¿será todo yo más creo o que no menos hay que así? equiparar, no hay que meter miedo de que porque esto ocurrió en Tucumán ahora, hay riesgo de que ocurra en una elección general en todo el país. Porque no tiene por qué repetirse. Y no tiene por qué repetirse además porque los violentos, por suerte, siguen siendo los menos. Los violentos los tiene también ella dentro de su frente, ¿no? Recordemos Catamarca y Barrio Nuevo, otra que quema de urnas. Por lo tanto, es transversal, pero los violentos son los menos. Y la ciudadanía argentina está cada vez más madura, no come vidrio y en lugares Yo la verdad que no tengo nada que ver con donde Barrio la Nuevo, no gracias a violencia Dios. prime, eso se impone frente a los violentos. Juancito. Sí, Conti hablaba de que el PRO, o Mauricio Macri, o el espacio, en este caso opositor en Tucumán, denuncia irregularidades solamente en las situaciones en las que pierde. Sí, eso lo dijeron algunos coincidiendo compañeros. con Daniel Scioli, por ejemplo. Igualmente, eso ocurrió, digo, en las PASO nacionales. Desde la mañana ya dirigentes del PRO estaban denunciando robos de boletas, irregularidades en las mesas. Pasó también en la provincia de Santa Fe cuando estuvo muy cerca Miguel del Cel y Miguel Lifshitz, cuando estuvieron muy cerca. Y pasa ahora en Tucumán. No ocurrió en Mendoza, por ejemplo, donde ganó la oposición. Y por eso Daniel Scioli dice lo que dice. Bueno, lo que digo es, hay que pedir un poco más de responsabilidad y digo, los tres espacios son opositores al PRO en un punto, digamos, por lo menos a nivel nacional. En el provincial ya hay dos que por ahí tienen alianzas, pero a nivel nacional. Es necesario un poco más de prudencia a la hora de denunciar irregularidades, no denunciarlas porque sí o no estar permanentemente... Hace falta prudencia porque denosta todo el sistema político. Tanto las denuncias electorales como las denuncias de corrupción o denuncias que no se transforman en denuncia penal, lo único que hacen los políticos es ser funcionales a los antipolíticos. Sí, pero hay un tema que yo quisiera poner que también nos enseña el caso de Tucumán, que nosotros lo vivimos con ECO en la ciudad y que tuvimos una posición muy fuerte, digamos, porque bueno, nos tocó competir con dos oficialismos muy instalados y también nosotros hicimos una gran denuncia con respecto a esta idea de el uso de los oficialismos en la publicidad y demás. Y yo creo que el caso de Tucumán muestra un poco también este tema, que es el tema del clientelismo y la vulneración, las trampas políticas con respecto a ciertas normas que tienen que ver también con la competencia equitativa entre todos, ¿no? El tema de que se denunciaba el tema del clientelismo o cosas muy concretas de prohibido transportar votantes con autos, que parecen un lugar común cuando uno vive en la provincia y esto ocurre, pero finalmente las reglas son para generar equidad. Entonces en algún momento tenemos que empezar a competir regulando un poco el poder de los oficialismos. A nosotros nos pasó en la campaña, que fue tremendo, ¿no? Utilizamos el tema del color amarillo, en fin, que parece que están instalados en la cultura política de la Argentina y tenemos que ir un poquito a un cambio porque la representación no solo da derechos a los dirigentes, básicamente da responsabilidad. Entonces, sobre todo porque en Argentina el financiamiento es público, los ciudadanos financiamos campañas y está muy bueno que así sea. O sea, es preferible eso y no el financiamiento de grupos y empresas y demás. Pero eso también implica una responsabilidad, porque es dinero público. Entonces, me parece que también el caso tucumano, como otros casos provinciales, digamos, pone en escena esos componentes que nos permiten, y creo que es bien, habilitar un debate de lo que ocurre en Tucumán, un aprendizaje un poco nacional para ir aprendiendo un poco de hacer cada vez más las competencias más transparentes, más garantistas, pero en el proceso etcétera. democrático que venimos transitando desde 1983, tras cada elección, sobre todo presidencial, el Congreso Nacional tomó las deficiencias del sistema y las fue tratando de traducir en nuevas normas electorales. No sé, los sistemas provinciales si hacen exactamente lo mismo. El tema de cómo mejorar el sistema electoral es un tema que ha estado en debate durante toda la democracia. Y los oficialismos cambian, entonces yo no le echaría tanto la culpa a los oficialismos, porque cuando el oficialismo es radical hace lo mismo que el oficialismo... No, pero eso independientemente de quién no tiene que ver gobierna. con Hay una con cosa el de oficialismo. apropiación de lo público por los oficialismos. Yo creo que esto lo vemos mucho en las provincias del norte, por ahí donde la ciudadanía es un poco más... Porque también hay que admitir
digamos que digamos, el caso obviamente de Tucumán es un caso que a mí en particular me preocupa porque son casos en que sí creo que ahí tiene que intervenir un poco la política nacional. Es uno de los casos donde la Constitución provincial obliga a las escuelas públicas a una enseñanza religiosa cuando la Constitución argentina garantiza la libertad de culto. Bueno, en el caso de Y entonces Tucumán, la hay muchas Constitución exigía deficiencias. que el gobernador Uno ve- fuera ¿Pero qué tiene que ver eso con la católico. violencia política? Bueno, Uno ve pero unos fue la propia, componentes, perdóname, pero fue Diana, la propia democracia y el oficialismo el que trabajamos para que Alperovich, Bueno, que no tendría es que seguir católico, trabajando en este apostólico y punto. romano, bueno, pero entonces justamente el tema de lo laico no, de la enseñanza pública, no es el tema primero. La cosa es que No, son... pero lo tomamos como un ejemplo. No es ¿en qué el sentido? oficialismo el culpable de esa No, razón. pero lo que digo es... Las Porque si provincias tienen Alperovich es de pero las apellido provincias- Alperovich... Sí, pero las provincias tienen que entender que la autonomía provincial no da derecho a violar derechos federales básicos. Y entonces, así como la libertad de culto... No, pero las autonomías provinciales no, argentinas son preconstituyentes pero hay- de la nación. no, pero La nuestra es pero una no. república al revés No, que pero en los Brasil, países etcétera. federales, para eso está la intervención No, pero federal. las provincias hay un piso no delegaron, mínimo. Mónica, en la Constitución de determinadas cuestiones al gobierno nacional. No, está Carla. bien, Diana, pero hay un piso de homogeneidad de derechos. Y yo creo Pero que vos tenemos que tenés exigir problemas eso. constitucionales. Te lo digo, yo no son ideológicos, son problemas Digamos, pero, constitucionales. bueno, lo podemos debatir en otro Nuestro punto, federalismo digamos. es al revés, parte de las autonomías provinciales y lo que las autonomías provinciales delegaron en el gobierno nacional. No. El poder nacional no podemos hacer cualquier cosa, en el Congreso tampoco. Con presupuestos mínimos en el Congreso Nacional nos hemos metido en cuestiones de medio ambiente, cuestiones que las autonomías provinciales van tolerando y la justicia también. Pero No, ni estoy bien de nos acuerdo. vayamos un poquito, Pero- nos excedamos, nos van a declarar las inconstitucionalidades. No, pero coincido con Diana, que las democracias federales son las más difíciles de gobernar. Pero sí en el caso argentino, como en otros casos, la idea de la intervención federal es muy simple, es garantizar los mismos derechos de representación política en todo el territorio nacional. Sí, pero y eso los me casos parece de que intervención todavía federal están No, regulados por en la el- Constitución. Sí, pero No podemos, el gobierno podemos debatir, nacional digamos, no puede, no, el pero- Congreso no puede declarar intervención de una Te lo provincia digo, por pero cualquier pero cosa. Pero te lo digo yo, digamos, que... Es teórico, lo que vos decís no es es teórico, es bien pragmático. Si no, vos te no es, acordás- el derecho constitucional argentino no avala Bueno, pero ¿vos eso. te acordás que Irigoyen fue uno de los presidentes que más provincias intervino? Pero sí, Y yo también digo que intervino, ¿por qué? Néstor Para garantizar... Kirchner y nosotros intervinimos y Santiago te estoy del diciendo, Estero. digamos, Irigoyen no era Sí, pero kirchnerista, tenés pero que- ¿qué pero tenés garantizaba? que fundamentar el que sufragio no está- del orden conservador para que fuera homogéneo el derecho una a votar. discusión teórica. Pero obviamente es una discusión teórica. Pero yo creo que el caso de Tucumán, como de otras provincias que, digamos, vulneran algunos de estos derechos, ponen en escena una agenda que la clase dirigente tenemos que empezar Está bien, a tomar. pero el pueblo que votó en Tucumán y le dio los votos que le dio a Mansur, tan oficialista como Alperovich, no piensa todo eso que vos estás pensando. No, está bien, los tucumanos pueden pensar Piensa lo que que quiere piensan, la pero- continuidad de un... Pero está bien, no, es que no estoy cuestionando la legitimidad de la elección en el sentido de quién gana. Estoy diciendo es mismos derechos de competencia en todo el país, regulemos transparencia. Todos, primero somos argentinos, después seremos tucumanos, porteños, etcétera. Y ese es el desafío del derecho electoral en los países federales. Y yo creo que tenemos que poner esos debates fuertes en la agenda de la democracia después de 32 años. Mencioné el tema de la religión como un poco más, Yo como creo un que caso más. sí, pero para mí pero no el es tema del eso clientelismo, lo que el tema está de la prioritario irregularidad, en la el tema- agenda del pueblo argentino. Yo, mirando de la tribuna, mirándola a usted y viéndola, me parece que es un año sin meter miedo, que no es mi intención, pero me parece que es un año donde se están debatiendo cosas muy importantes, donde vos ya dijiste, ya estamos en el medio de que ya se hizo el fuego para el asado. Sí, pero lo importante entonces, es que se está me parece una ingenuidad decir que pase tal o cual cosa. Me parece que se están jugando cosas fuertes, pero me se parece está que van a venir jugando cosas más fuerte, fuertes. fuerza, No estoy porque metiendo miedo, pero digo... El poder permanente corporativo Sí. está desesperado, no quiere que siga el kirchnerismo gobernando, quieren que algunos de sus amanuenses ganen para poder instalar nuevamente el regreso ¿Vos, Mónica, qué al pensás? neoliberalismo.
La verdad que hay cosas que me sorprenden, pero la verdad que el kirchnerismo tampoco quiere perder ninguna. Entonces, No, me es que parece no vamos a perder. Nosotros pero no queremos, sino yo que no vamos a No estoy perder. provocando absolutamente ni respuesta tuya, ni verdad, ni un título para un medio. Yo no me refiero lo único que al estoy masismo, tratando- No, lo único que yo me refiero al nosotros- macrismo, es otro proyecto de país conservador, liberal, de derecha. Es ¿Y el vos, Mónica, magnetismo qué hecho decías en partido ese político. sentido? Yo lo que digo es que nadie quiere perder una elección y es lógico y el poder nadie lo quiere perder y el kirchnerismo después de 12 años de gobierno tampoco quiere perder ni a la bolita y está bien y tiene que ser así. Y al peronismo tampoco le gusta perder de ninguna naturaleza. Hay cosas que excedieron al poder. Me parece que lo que sucedió ayer en Tucumán excede al macrismo, excede al oficialismo y excede también a los otros sectores, inclusive a la oposición. ¿Por qué? Porque hay un planteo que tiene que hacerse la sociedad. Es que ¿qué clase de país quiere vivir? ¿Cómo quiere vivir los próximos Si 20 quiere años? violencia o no violencia. Si quiere, estas cosas que están pasando en la Argentina o que están pasando, que es el reflejo de la Argentina, la violencia, lo de Tucumán es el reflejo de la Argentina como nos sentimos nosotros. Las redes sociales son el reflejo. Si leemos, tenemos capaz que 10 retweets y 80 en negativa. La verdad que nosotros nos tenemos que formar también desde la política en cómo podemos transparentar la actividad política, pero también cómo podemos hacer a la gente decir que se calme, que estemos más tranquilos y insertarlos un poco e intervenir en la cuestión cultural y educativa. Sí, Mónica, pero Juan, tampoco vamos a seamos darle al panel. omnipotentes de pensar que nosotros podemos acabar con la violencia en la Argentina, porque el nivel de femicidios que hay, hombres que matan mujeres, crímenes interfamiliares, no tiene que ver con la violencia política. Yo creo que al revés, la violencia política es también resultado de una violencia. Yo no hablo de la violencia que está política. instalada Nosotros somos parte en la de la calle, sociedad, entre los que Diana. manejan autos. Nosotros somos es parte de la impresionante. sociedad. Nosotros no estamos excluidos. No, pero es conjunto. Somos la política, pero somos producto. Yo cuando deje de hacer Obvio. política sigo siendo una ciudadana. Yo salgo de la Cámara de Diputados y soy Por eso. una mamá que va al supermercado, que lleva a los hijos al colegio. Por eso. Hacemos política eso. porque nos dedicamos a esto. De la no Y legislamos. violencia somos Pero la verdad responsables que todos. la verdad que somos producto de la Mi sociedad. vida. Quería hablar de un tema particular que fue la quema de urnas, porque por lo menos las denuncias que se hicieron partieron de la oposición y no del oficialismo, y después el oficialismo afirmó que eran urnas peronistas. que hubo un candidato. ¿Cómo? Pero yo escuché a Walperovich o a Mansur decir que eran urnas peronistas. Un candidato. Al Perovich. Había un candidato, está detenido un candidato de la Alianza Por eso es Opositora. raro que lo denuncie la oposición si se trata de Por eso cuestiones pregunto, ¿por qué no lo internas. denunció el Y oficialismo? a lo ¿Por qué mejor no? alguien lo hizo a propósito. Los detenidos no son peronistas. Bueno, de todos modos... No sé, eso lo el está gobernador analizando la justicia. Pero fue una frase no poco feliz de Alperovich, porque él dijo, es curioso que esto ocurra en urnas peronistas y no en urnas de la oposición, pero ¿cómo saber cuáles eran qué urnas? Sí, bueno, entonces ahí, yo creo Porque que uno lo que nos sabe enseña, todo. que lo que nos Los que uno enseña, no sabe puede haber dónde urnas tiene por su parte. electorado más pero fuerte. más allá de eso, Diana, Y más yo en creo una que- provincia como Tucumán, como Sí, decimos. pero yo creo que, digamos, hay dos cosas que me parece interesante en decir. Primero, cuando hablamos de violencia política, no hablamos de una violencia generalizada, digamos, sino que son casos muy concretos. Por eso creo que Por eso. minimizar un poco los decibeles, porque hay un aprendizaje democrático y demás. Por eso creo que la actitud de la dirigencia política es clave. Porque en el caso de la violencia política, no es cualquier tipo de violencia. Digamos, no se puede permitir ni la simbólica, ni la verbal, ni la corporal, como hubo hecho, Ninguna. digamos. Entonces, y ahí, entonces ahí yo creo que la ciudadanía está esperando una dirigencia muy contundente. No pelear si la urna era de la oposición o del gobierno, o sea, sino un rechazo unánime. Esto me parece bueno. Y segundo, que también hay un aprendizaje con respecto a lo que decía Daddy. Bueno, creo que hay un optimismo democrático en general, independientemente que es un año de sucesión presidencial y todo toma una intensidad, digamos, no es el 2011, digamos, es un año que hay más. Pero en el caso de Tucumán, por ejemplo, los resultados de la oposición fueron realmente mucho más competitivos que otros. Sí. ¿No? Es decir, que realmente hay ahí antes se ganaba por más, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora también me parece que es interesante reivindicar un poco el aprendizaje de los tucumanos que votaron a favor del gobierno o en contra del gobierno provincial, pero que realmente la oposición fue más competitiva contra, digamos, oficialismos muy instalados. Última Eso pregunta, también. chica, cortita. ¿Quién la hace? ¿La hacen alguno de ustedes o la hago yo? Si chicos? alguno tiene alguna, se la dejo. Dale, Si no, dale. si no le pregunto puntualmente a Mónica López, ¿por qué el masismo desconoce el triunfo de Juan Mansur en la provincia de Tucumán? Desconozco, la verdad. No lo sé, no he hablado con Massa. ¿Usted sí lo reconoce?
Pero lo que pasa es que vos tenés que diferenciar dos cosas. Tenés un claro mensaje que tiene que ver con el mensaje de las urnas, que es un 14% de voto que ha obtenido la diferencia con Cano. Eso lo tenés que reconocer. Después lo que tenés que llevar por el otro lado es qué vas a hacer con las urnas que se quemaron. Me parece que son dos procesos distintos. Está bien, pero no es lo que está haciendo Massa. Bueno, pero yo no soy Massa. Por eso te pregunto. Yo no soy Massa, Diana. Yo soy Mónica López. Bueno, las 42 urnas que vos tenés... que tenés que resolver. Claro. Ahora no podés desconocer los 14 puntos, porque si tuviste fiscales en todas las mesas, si tuviste los fiscales necesarios para controlar la elección, ahí el fiscal tuyo tonto no es. Creo creer que ha firmado las actas de escrutinio de los otros partidos políticos. Ahora, después lo que tenés que resolver, la justicia, son las 42 urnas quemadas. Ahora, si no lo quieren reconocer o no... Y bueno, la verdad yo no soy Massa, ni me visto, ni me pinto como Massa. Yo soy Mónica López y tengo mi propia opinión sobre las cosas. Frente Renovador somos un conjunto de compañeras y compañeros que además podemos pensar distinto. Y Massa piensa de su manera y yo pienso de la mía. Interesante. Hace rato estaba muy interesante lo que decís. Digo, me parece piola eso. Chicas, les agradezco mucho, muchas gracias por haber venido, habernos explicado qué es lo que pasó en Tucumán, que de dicho se ganó por el 14% de los votos. Está más o menos reconocido. 54,5 casi a 40,7. Sí. Bueno, por ahora. Muchas gracias, muy amable. Acá...